no sean tímidos. Los Reyes del Mar, solo por TVN. Tiempo de la conversación, del debate, del intercambio de ideas y de opiniones. Esto es Vía Pública. Voy a presentar de inmediato a quienes nos van a acompañar en una conversación que es interesante porque en estos días se han conmemorado los 25 años de lo que conocemos como la web. ¿Por qué es relevante? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestros invitados, a quienes les agradezco desde ya que nos acompañen. Francisco Fernández, profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Está con nosotros también Nicole Fortes, directora del Smart Lab de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Nicole, bienvenida. Gracias. Está con nosotros Dagmar Pierce, director de Ingeniería Civil Informática de la Universidad de San Sebastián. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Y también Luciano Ahumada, director de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Diego Portales. Luciano, gracias por acompañarnos. Hola. Bienvenido, buenas noches. Voy a partir contigo, Luciano. En estricto rigor, vamos a partir esto más o menos desde una cierta base para, digamos, a partir de ahí empezar a desarrollar temas un poquitito más complejos. Por de pronto, se hizo mucho hincapié durante la semana a quienes escribían artículos que este no era el aniversario de Internet, sino que de la www. Para quienes dicen, pero como no es lo mismo, sería bueno que tratáramos de marcar alguna diferencia. Sí, mira, lo que pasa es que una forma de poder ver este asunto es que tenemos dos niveles. Uno es la infraestructura, es decir, las redes sobre las cuales se transmiten los datos, y por otro lado tenemos una segunda capa que son las aplicaciones, ¿ya? Entonces lo que estamos conmemorando hoy en día es el aniversario de la capa superior, no de la infraestructura, no de la red, no del cable, no de la infraestructura que está por debajo. En este caso es, digamos, por decirlo de alguna manera, los rieles por los que corre la información. Es la carretera, tal como decía acá hace un rato nuestro colega. Muy bien. Estamos justamente conversando de eso. Es la carretera, ¿ya? Perfecto. Ahora lo que estamos hablando es de los 25 años de la creación de la primera página web y con ello del primer navegador y de la www al final. Ya, ok, de lo que se desplaza por sobre la carretera. Exactamente. ¿Cuánto tiempo antes se construyó la carretera y para qué, entonces? Mira, las primeras redes de comunicaciones nacen por ahí por la década del 80, aparece ARPANET, aparecen distintas iniciativas, que las primeras nacen como una necesidad de seguridad, ya parten desde la milicia en general. El desarrollo de las comunicaciones tiene mucho que ver también con el desarrollo desde las Fuerzas Armadas, y con ello entonces después vamos evolucionando y llegamos a conexión entre computadores, aparecen los primeros tipos de redes que son ARPANET, y hoy en día ya estamos llegando a redes que operan en 60 GHz y que esperamos en los próximos años tener conexiones inalámbricas como un access point a 1 gigabit por segundo, pudiendo descargar una película en un par de segundos, ¿me entendí? Entonces es una evolución súper rápida en tan poco tiempo y que en realidad ha generado un vuelco enorme en el actuar de la gente en esta última década. Ya, no es que por aguarle el cumpleaños entonces a la web, pero Francisco, ¿no debiese ser más celebrado el cumpleaños de Internet que de la www? La verdad que en términos de efectos de las personas, lo más cercano es el cumpleaños de los servicios, precisamente de las aplicaciones, y en este caso de la web, que a principios de los 90 se desarrolló como una solución científica en un laboratorio específico de investigación de energía nuclear en Europa, y que de ahí rápidamente esa manera de compartir información fue pasando a nivel académico, y en 4 años rápidamente llegó a gran parte de la población por medio de la popularización de los computadores, de los primeros servidores de proveedores de internet para las casas, etcétera. Entonces la verdad que eso realmente tiene mayores efectos, los últimos 25 años, en los cuales eso ha afectado mayormente a la población. Además que cuando nosotros estudiamos lo que son los medios de comunicación, vemos que en la historia hay ciertos ciclos, y esos ciclos son cada 30 años. Cada 30 años un producto llega a su madurez. A los 30 años la radio llegó a su madurez, a los 30 años la televisión llegó a su madurez, y ahora precisamente estamos a punto de cumplir los 30 años de la web. Por lo tanto, estamos llegando a una especie de madurez de ese servicio. Ya, interesante la manera en que lo describes puesto de esa forma. Nicole, viene la primera pregunta un poco más compleja. A ver. ¿Realmente ha provocado esto un cambio cualitativo en la vida de las personas? Este es un debate bien interesante, porque si uno escarba un poco en las discusiones que durante estas semanas se han venido generando, este es un tema que a los que nos gusta un poco lo hemos observado antes, pero desde la perspectiva económica, sociológica incluso, es una discusión que se viene generando hace ya un tiempo. Si realmente uno podría decir, ha habido un cambio cualitativo para bien en las sociedades. ¿Se puede decir que efectivamente? ¿Te puedo preguntar algo? A ver, por supuesto. ¿Cómo Internet influye en tu vida día a día? ¿O te imaginas tu vida sin Internet? Pero me pasó, te voy a responder de esta manera, me pasó que viendo Stranger Things, la famosa serie de Netflix, que todo el mundo vio, y está ambientada en 1983,
donde no existía Internet, donde no había, digamos, acceso a los computadores, uno recuerda esa etapa, esa época, y uno dice, ok, así nos relacionábamos antes. La serie, digamos, tiene un cierto sentido de lógica y probablemente no habría sido muy distinto el desarrollo de la serie si es que hubiese existido Internet. Por lo tanto, claro, es verdad, hoy día yo la uso porque la tengo, pero probablemente también yo calentaba antes las cosas sin microondas y no diría que el microondas cambió cualitativamente mi vida. La cambió, pero no sé si podría decir que es una diferencia sustantiva. Yo creo que para algunas cosas sí Internet ha cambiado cualitativamente la vida de las personas. Si pensamos en lo que ha pasado en África, por ejemplo, donde el uso o el uso del acceso a tener una red, ya sea de telefonía, un acceso a Internet, que te abre una frontera, ¿ya? Para conocer un poco más lo que hay alrededor tuyo y que antes no conocías, eso ya es un indicio de que estás descubriendo un mundo nuevo, ¿ya? Es lo mismo que nos pasó a nosotros quizás la misma vez que entramos a un buscador y empezamos a ver distintas cosas y nos dimos cuenta que el mundo era un metamundo, porque iba un poco más allá siempre y siempre tenía una siguiente capa de profundidad o algo más. También Internet de alguna forma te ha podido cambiar la vida en muchos sentidos, o sea, has podido, a lo mejor hoy día estamos mucho más acelerados, necesitamos la inmediatez también, pero quizás también hay cosas que hoy día Internet te ha simplificado la vida, como a lo mejor ir al banco, hacer algún pago, ¿te fijáis? Como ese tipo de cosas también. Claro, por eso estos debates es lo que yo sirvo, porque yo hago abogado del diablo, o sea, o sea, yo soy una persona muy conectada, pero tengo que hacer el contrapunto, por eso te hago la pregunta. Yo tiendo a pensar que Internet, evidentemente, ha cambiado cualitativamente para bien la vida de las personas, pero quienes dicen, sí, efectivamente, hoy día a uno le facilita ciertas cosas, esto ha tenido como contrapartida también que nos volvamos más individualistas y más aislados, y por lo tanto pareciera que estamos más conectados, pero al mismo tiempo estamos más solitarios. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo de esto último que tú estás diciendo es lo que está pasando con Pokémon GO, en cierto punto, porque te encuentras con gente en la calle que antes no veías, ¿ya? Es verdad. Sí. O sea, ahora hay lugares públicos que están llenos de gente, que antes estaban vacíos. Sirvió por una parte para descubrir la ciudad, ¿ya? Porque encontraste puntos o viste lugares en tu ciudad que antes no tenías identificados, ¿ya? Usando Internet, solamente usando una red, jugando con un juego. Buen punto. ¿Ya? Ahí tienes un punto. Pero igual la gente está dentro de sí, está sola, porque no están interactuando en grupo, no están conversando con el del lado, te fijas, es mucho más individualista. Pueden ustedes, por supuesto, ir intercambiando opiniones sobre esto que está planteando Nicole. Te hago la misma pregunta, Dagmar. ¿Tú sientes que cualitativamente uno puede asegurar que sí o sí, para bien, la existencia de la web ha generado una mejoría en la calidad de vida de las personas? Sí, yo creo que sí, efectivamente hay una tendencia de que para bien y se ha utilizado y se ha, ¿cómo se llama? Y ha permitido justamente poder estos desarrollos tecnológicos, y que el desarrollo tecnológico no solamente Internet, la página web, etcétera, sino los dispositivos complementarios que van sumándose. Lo que dice Nicole, el asunto de Pokémon GO, de que efectivamente se reúnen todos en un gimnasio para ir, no intercambiando, porque justamente la otra vez estuvimos conversando ese tema de Pokémon GO, Pokémon GO Plus, un dispositivo que también sea para que el teléfono vibre, de que puede traer ciertas complicaciones. Por un lado facilita y por otro lado hay que tener cuidado con el tema de seguridad, hay que tener cuidado con el tema de delincuencia. Es decir, efectivamente... Claro, porque eso digo, uno dice, ok, bien asociado a cosas positivas, sí, pero también la web trae asociado a cosas negativas. O sea, nunca antes habíamos visto la proliferación de pornografía infantil. Exacto. Como sin embargo la vimos desde que existió el surgimiento de la web. No digo que no existiera, pero se multiplicó por millones de veces, dicen los expertos, frente a la existencia y el alcance de unos clics, sobre todo cuando no existía antes legislación que regulara la posesión o el simple hecho de poder verla. Sí, tenemos que considerar que Internet, las plataformas que nosotros estamos teniendo en este momento en comparación con las políticas públicas que se está teniendo también aquí en Chile, la agenda digital, etcétera, esto ha permitido de la parte positiva poder acercar más a la gente, poder tener otro tipo de aprendizaje en términos de los niños, poder justamente traer de que el adulto mayor
también pueda estar metiéndose a la red, lo cual eso facilita también la comunicación entre las personas y por un lado efectivamente se puede ver que es un poco interpersonal, pero también esta comunicación real time permite estar constantemente en comunicación, o por último yo creo que en estos momentos todos los papás, los hijos andan buscando, tienen smartphone o teléfono inteligente, salen con ellos, entonces constantemente se mantiene esa comunicación, o sea, por un lado trae tranquilidad. Trae justamente a las personas tener ese medio de comunicación. Entonces la pregunta es, antes, 20 años atrás, lo estábamos conversando, de que uno hacía las cosas totalmente, se hacían las reuniones de trabajo, era totalmente normal. Los tiempos ahora se han acortado, podemos estar haciendo lo mismo, pero más real time. Claro, pero quizás hay un concepto de normalidad diferente, no es que ahora sea anormal. Claro, no sé si me explico, pero... y retomando un tema que hablabas tú recién en relación a la tercera edad, de verdad el desarrollo tecnológico ha acercado mucho más a las comunidades. O sea, yo tengo un caso, mi madre tiene 80 años, ¿ya? Mi papá también, y es impresionante cómo ellos logran manejarse y adecuarse al desarrollo tecnológico hoy en día. Ocupan una tablet como si fuera nada. Se manejan de manera perfecta. ¿Y por qué? Porque surgió la necesidad de acercarse a la tecnología en el momento que mi hermana vivía en Francia, y ese fue su primer acercamiento a Skype. ¿Me explico? Perfecto. Pero por otro lado, también tiene otra sintomatología que apareció, como la nomofobia. Esta angustia enorme por no tener conexión, son enfermedades que antes no existían y que han aparecido con el devenir tecnológico. O simplificado a la cotidianidad, ir a almorzar o comer a un restaurante o un bar donde tienen su letrero, aquí no tenemos wifi, así que están obligados a conversar entre ustedes, digamos. O lo mismo cuando uno sale en la mañana de la casa, o sea, cierras la puerta y dices, ya tengo la llave, la billetera, no sé qué, el teléfono. El teléfono. Y si tú anduviste todo el día sin teléfono, es como que anduviera, no sé, desnudo por la calle, a lo mejor, que te sientes que te falta algo. Claro, pero la habitualidad no necesariamente constituye que efectivamente sea necesariamente mejor. Por eso hago la pregunta a propósito de uno de los debates que durante la semana pudimos mirar. Lo que te iba a comentar, un poco la idea general que se ha planteado, y es que básicamente lo que ha hecho Internet y todo el desarrollo posterior de las aplicaciones con el aumento de la red, el aumento de la velocidad, el acceso de las personas, es romper un eje que hasta el minuto ha estado muy pegado, que es el espacio y el tiempo. Básicamente, lo que ocurría con tu papá y tu hermana, que vive fuera, claro, en ese sentido, para poder ir a Francia, para poder ir a Argentina, para poder ver a alguien o hacer algo, ocupaba antes, hace 25 años, una reunión, etcétera, ponerse de acuerdo, un par de minutos, 5 horas tal vez para hacer algo, para poder trasladarse. Actualmente eso se acabó, se rompe la barrera del tiempo, se rompe la barrera del espacio, y con eso se va creando también en cierta manera otro entorno psicológico en el cual nosotros vivimos. Y lo que estamos haciendo nosotros, que venimos de otro entorno, en el cual nosotros fuimos criados en un entorno en el cual tiempo y espacio estaban súper juntos, lo que estamos haciendo ahora es habituarnos a ese nuevo espacio. Entonces ocurre lo que tú dices, si yo no salgo con el celular, entonces durante el día probablemente no tenga acceso precisamente a aquello. Entonces me voy a demorar más en hacer algo. O tengo que hacer algo, tengo que mandar un mail o llamar a alguien, me voy a demorar más porque tengo que conseguir el número, tengo que entrar aquí, más trámite, en lugar de el celular, que lo que hace es reducir esa brecha. Claro, pero hay un tema que es como digno de ser reflexionado. Y es que es lo que pasa con la barrera del tiempo, que es algo que tú mencionaste recién. ¿Qué ocurre con alguien que haya sido, por ejemplo, sancionado dentro de los tribunales, ¿cierto? Y que después de 10 años quiere retomar su vida y no puede reinsertarse correctamente porque dentro de la web están sus antecedentes en función de un delito que cometió hace 10 o más años atrás? Es un poco lo que se llama el derecho al olvido. Y acá ya en enero se abrió el primer debate, en enero de este año, cuando la Corte Suprema hace que el Mercurio, ¿cierto?, tenga que sacar de su base electrónica una noticia de alguien relacionado con el caso Spinac, ¿cierto?, y que tuvo que sacar esa base. Entonces, ¿hasta dónde llega el derecho al olvido? ¿Hasta dónde llega el derecho a la información? ¿Y hasta dónde llega la libertad de expresión? Entonces, ahí tenemos, ¿y cómo manejamos eso con la reinserción? ¿Hasta qué tipo de delitos entonces son meritorios de ser borrados? Es súper distinto cuando de repente alguien se tomó una foto inapropiada, ¿cierto?, y que quedó disponible dentro de la web y que se saca en los buscadores, versus lo que está pasando también ahora en México, que está en tremendo cuestionamiento, que es lo que ocurre incluso con el ámbito político, cuando se argumenta que la información debiese ser extraída desde los buscadores porque ya no es meritoria ser publicada porque pasó hace mucho tiempo.
Claro, y no solamente los delitos. Tenemos el caso en Europa hace 1 año y medio, por ejemplo, que Google tuvo que retirar un aviso de venta de una casa porque continuaban, digamos, atosigando con preguntas al vendedor, porque ocurre que el aviso todavía estaba allí. Y él dijo, oye, no me molesten más, esa casa ya la vendí. Es una historia pasada, tal vez tuvo un problema en esa casa. Claro, pero eventualmente el efecto que puede tener una realidad como esa versus esta otra, de alguien que ya cumplió su condena, es que quiere reinsertarse. Que quiere reinsertarse, digamos, eso podría ser un efecto negativo y por lo tanto uno no podría mirarlo como digamos, una mejora cualitativa en la calidad de vida de una sociedad cuando se encuentra al mismo tiempo con realidades como esta. O el mismo hecho cuando una persona, por ejemplo, va a buscar trabajo y en el lugar donde están buscando trabajo, lo primero que hacen generalmente es googlear y miran quién eres tú, cómo eres tú, qué es lo que haces, cómo opinas, qué opinas en redes sociales y todo ese tipo de cosas también, que eso por una parte es lo mismo que dice Luciano, que es ¿dónde está mi privacidad? ¿Dónde está mi derecho a expresarme? ¿Dónde está...? O sea, nunca se había hecho más patente la frase de tu pasado te condena. Exacto. Ni siquiera tu presente, ni siquiera tu pasado, pero tu tú puedes haber presente dicho también. algo hace 10 años que después alguien te lo recuerda porque pareciera ser presente, porque está puesto ahí. Ahora, la otra discusión que durante mucho tiempo hemos tenido y que uno puede de alguna manera haber visto que se reavivó, sobre todo, digamos, los círculos económicos, es cuánto realmente contribuyó, Dagmar, a la productividad del mundo, la web. Porque se generaron muchas mitologías al respecto, incluso burbujas, pero yo sé que para efectos del desarrollo societario y para poder evaluarlo, 25 años son como 3 horas en estricto rigor. O sea, si uno mira la revolución industrial, tiene que evaluarla en el lapso de 150 años. Si uno mira Internet 25 años, la verdad es que estamos calculándolo en muy poco. Pero hasta ahora hay economistas que están muy divididos y que dicen, perdón, es una mitología, la productividad en el mundo no aumentó por la web. De hecho, más bien, uno podría decir que se pudo haber visto afectada en lo contrario. Sí, yo creo que, bueno, a ver, ahora estamos hablando solamente de web e internet, pero tengo que considerar que dentro de todo esto también tenemos inteligencia artificial, tenemos tecnologías que son biométricas, es decir, en estos momentos nosotros estamos en la condición tecnológica de que lo único que no podemos hacer en este momento es tocar a una persona. Todavía no hemos llegado a esa tecnología de poder tocar a una persona, pero el resto todo se puede hacer. En este momento ya tenemos los robóticos, tenemos humanoides, tenemos los bots que nos permiten responder, darle una inteligencia, etcétera. En términos productivos, efectivamente, yo creo que Internet, como dijimos, da la carretera. Entonces, ha dinamizado todo lo que sea los negocios. Ha permitido que la robótica, la mecatrónica, ha permitido justamente que los procesos productivos sean más eficientes en términos de recursos y más eficaz en cumplir las metas en términos de producción. En este momento los sistemas y las empresas y la industria en general funcionan de que tanto proveedor como cliente y como satisfacer las necesidades y la reposición misma, lo que pasa en los supermercados, por ejemplo. En estos momentos las góndolas donde están los productos constantemente lo están renovando, no que una persona está online. En este momento se está trabajando con el zero stock, significa de que si hay una deficiencia o falta o demanda a un producto, ya el proveedor ya sabe que lo está demandando y se lo está trayendo. Entonces efectivamente yo creo que la productividad ha sido más eficiente en el uso tecnológico y ha permitido esta tecnología, el uso de Internet, que la comunicación entre los diferentes actores que participan en la industria y en la parte de producción se puedan comunicar, puedan traspasar información, puedan tener tendencias, puedan hacer forecast de cuáles son las tendencias históricas que se ha tenido, qué es lo que está demandando el producto, qué está demandando los clientes, qué es lo que necesita el cliente, crear claramente en términos económicos. La tecnología crea nuevas necesidades. Las personas siempre van queriendo más. Ya, Nicole, digamos, ¿en qué lado te pones tú en esta otra discusión sobre si efectivamente contribuyó a la productividad del mundo? Yo lo voy a mirar desde el punto de vista si trabajamos o si entendemos la productividad como conocimiento. Porque si hay algo que ha permitido Internet, principalmente es la democratización del conocimiento. ¿Ya? Hoy día, cualquier cosa que uno quiera aprender, que quiera buscar, que quiera saber cómo se hace, que quiera saber cuándo pasó, lo va a encontrar en Internet. Y eso antes, la democratización del conocimiento antes estaba en las enciclopedias. Y no todo el mundo tenía acceso a una enciclopedia. Y hoy día lo tenemos en Internet.
Claro, Y eso... lo que pasa es que medirlo desde la perspectiva de Producto Interno Bruto es muy difícil. Sí. Sí, Es que ese es uno de los grandes problemas. Hay muchas cosas que el Producto Interno Bruto, que se sigue calculando, como bien me lo recordaba hoy día el economista Rafael Berguán, se sigue calculando hace tantas décadas atrás, de la misma manera en que se calcula ahora. Hay variables que no considera el Producto Interno Bruto y que uno podría considerar, tabular dentro de esas variables. Por de pronto una de ellas es... Es el conocimiento, o sea, tú habláis de la economía del conocimiento, por ejemplo. O voy a poner un ejemplo mucho más mundano que se vivió décadas atrás, digamos, cuando la mujer fundamentalmente cumplía el rol de dueña de casa, y luego cuando la mujer se incorpora al mercado laboral y es reemplazada por la nana, asesora del hogar, empleada doméstica, y que hoy día esa sí tiene una valoración de 400.000, 500.000, 600.000 pesos, el sueldo que cada quien estime debe pagársele. Pero antes eso no estaba considerado dentro del movimiento económico. O sea, el trabajo de una mujer en la casa, porque era la dueña de casa, no se consideraba entre el Producto Interno Bruto y hoy día el de una nana sí. Claro. Por lo tanto, desde el punto de vista del manejo de la información y el conocimiento, ha costado mucho, digamos, incorporarlo en las mediciones de productividad propiamente tal. Sí, no. A ver. O sea, en el sentido de que hoy en día nosotros contamos con mucha información de tracking, de seguimiento de personas, de seguimiento de procesos, y eso te permite aumentar la productividad. O sea, hay casos realmente meritorios de ser destacados de desarrollo chileno. Hay una empresa, por ejemplo, que se dedica a hacer tracking de personas dentro de tiendas, y que en términos de cadenas logísticas, saber dónde están los hotspots, dónde tú tienes más clientes dentro de una cadena de retail, ¿cierto? Te permite enviar más vendedores, te permite aumentar la posibilidad de venta. Son desarrollos chilenos, la empresa se llama Follow Up, es un caso de éxito en el mercado local. Y por otro lado, en términos de desarrollo económico, se han abierto nuevos nichos. O sea, estamos frente a una economía digital que tiene reglas que incluso sobrepasan lo que la legislación hoy en día considera. O sea, pensemos que el 2004 aparece YouTube. 2004, 2005, por allá, 2004 creo que Facebook, 2005 YouTube y 2006 Twitter, una cosa así. El 94 está Amazon y 95 creo que está eBay, son de la década del 90. Sí. Y nadie puede negar el tremendo nicho y los nuevos modelos de negocio que se han basado en esas plataformas que fueron creadas sobre la web ya desde el año 90 en adelante. Entonces estamos hablando de más productividad porque tenemos más información, más datos con que puedes trabajar. Pero no puede ser una mutación de la productividad, porque así como Amazon terminó por desplazar, digamos, a montones de librerías, sí, así como probablemente Netflix lo hará con los canales más tradicionales de la televisión, Dios quiera que no. Todos podemos compartir el mismo espacio. Uno no sabe, efectivamente puede que la productividad vaya mutando a otras plataformas, pero no necesariamente un incremento de ella. Sí, pero como te digo, pues tenemos más herramientas para poder gestionar. Okay. Y eso es importante, Ahora, en términos de la gestión de los procesos. Pero por otro lado, cuando tú llegas a trabajar en tu oficina y en la mañana tienes 200 correos electrónicos porque todo el mundo quiere una respuesta inmediata, eso también te termina frenando, o sea, te colapsa. Yo creo que todos nosotros que hemos colapsado cuando nuestra bandeja de entrada tenemos 500 correos sin leer. Y hablar cuando uno devuelve de vacaciones. Exacto. Sí. Ahora estamos viendo también el tema de que no transmutar, pero sí se está uniendo. Ahora está Internet de las Cosas, por ejemplo. De que antes a lo mejor teníamos ciertos procesos que eran analógicos, ya podemos integrarlo a la parte digital y eso lo podemos transmitir. Ya podemos manejar muchas cosas remotamente. Entonces, en estos momentos, en términos, si volvemos a la parte productivo industrial, efectivamente yo creo de que eso ha permitido esta integración y tener una muy buena carretera de muy alta velocidad, transmitir muchos datos, tener un control totalmente, online, y eso ha permitido productividad, porque en términos productivos no solamente lo que estoy vendiendo productos y servicios, en términos productivos también que a lo mejor yo puedo, también me sirve para reducir costos, mis costos de operaciones, mis gastos, etcétera. Entonces, en ese sentido, Internet, web y todas las tecnologías que están al lado de este términos industriales, ha sido más eficiente, ha permitido justamente eso. En estos momentos los desarrollos, yo no imagino en estos momentos, no tenemos muchos límites. Los límites yo creo que los tenemos que dar nosotros mismos para que ocupemos las tecnologías en forma lícita y en forma bien que no haga daño. Y justamente, bueno, lo malo de todo esto está el tema de delincuencia, el robo de datos, a lo mejor suplantaciones y la delincuencia que se está teniendo en este momento cada día más. Y el tema de ciberseguridad es otro aspecto también importante que está, en forma paralelo con el tema de Internet, de la web y estas aplicaciones. Sí. Y que estamos al debe. Sí, o sea, y que estamos al debe en estos momentos. Sin ir más lejos, uno de los grandes debates hoy día, en Europa particularmente, es que un grupo como ISIS es capaz de formar remotamente a través de la web
a lobos solitarios para que actúen en su nombre. Una cuestión que antes habría sido impensado. Ahí hay un punto interesante que tiene que ver con la productividad, pero con aquello que son los intangibles. Porque aquí nos hemos referido a procesos de producción, etcétera, pero la verdad que hay toda una economía distinta que tiene que ver más bien con los servicios, con el diseño, con información. O sea, crear información para que otros se encarguen de producir esos bienes. Entonces, aquellos países que no tienen la capacidad de fabricación en grandes tiradas, etcétera, como nosotros, lo que podríamos hacer es precisamente concentrarnos en el diseño. Y ese diseño exportarlo para que en otras costas, en otros lugares, en China, se construyan los productos de acá. Y Internet lo que hace es, digamos, entregar toda la opción para poder distribuir ese conocimiento. Déjeme hacer una pregunta ahora, digamos, despejado estos dos grandes debates que hemos visto en el último tiempo, bastante más mundanas, digamos. ¿Cuáles fueron las primeras web que se convirtieron en símbolo de lo que hoy día es la Internet como la conocemos? ¿Cuáles fueron las primeras? Digo, hace 25 años. Las primeras, no las experimentales, las que marcaron ciertos hitos y que... ¿Puedo hablar como millennial? Por supuesto. De hecho. Sí, todavía soy millennial. Bueno, 4chan... Humillante. Bueno, 4chan yo creo que fue un hito en ese momento, que era una página que la creó un japonés que era de foros, ¿ya? Y donde la gente anónimamente publicaba cosas, ¿ya? Todavía existe 4chan, está disponible, y de ahí nace, por ejemplo, toda esta fiebre por los gatos, porque Internet está muy ligada a los gatos también. Una cosa bien curiosa. Sí, que son cosas súper curiosas. O sea, cuando uno habla de Internet, como que piensa en un gato, y si a uno le gusta Internet, debería tener un gato también. Es como... van de la mano. Ok. Sí. No, o sea, todo ese tipo de cosas que pueden ser un poco más bizarras, pero que marcaron definitivamente una generación también. O sea, los lolcats, los primeros memes con Rick Astley, todo ese tipo de cosas que hoy día tú, por ejemplo, te puedes encontrar con tus amigos y te pones a conversar, así como antes hablabas de los monitos que veías en la televisión, hoy día hablas de precisamente esos primeros sitios web que eran los que tú entrabas y a los que te metías y pasabas horas. ¿Cuáles otros me nombrarían ustedes, así que se les venga rápidamente a la memoria? En general, yo creo que los buscadores fueron los que primero te dejaron organizar, ¿cierto? La tremenda cantidad de información que se estaba recordemos eran... ¿Cuáles? Yahoo, o sea, Altavista. Altavista, posteriormente sale Google. Galileo, el multibuscador. Netscape. Exacto. Netscape, claro, tenía déjeme un buscador preguntarle, también. ¿por qué Google se convirtió en el buscador más relevante? ¿Qué hizo de distinto a Yahoo, que era anterior, o Altavista? El algoritmo que creó, que desarrolló. Lo más curioso es que un paper que uno puede encontrar y un paper presentado en una conferencia. Y esa es la importancia de la investigación de base. Sí, claro. Y fue eso, fue el algoritmo. Tomó un algoritmo que existía, que era el algoritmo digamos, de ranqueo de los papers, de los autores, etcétera. Lo juntó, digamos, con otra manera de búsqueda, digamos, con aquello que es lo más buscado, etcétera. Lo juntó y con eso fue creciendo. Ya, voy a hacer la pregunta entonces al revés. ¿Por qué sigue existiendo Yahoo si Google ya le quitó, digamos... Porque es otro sistema de búsqueda. Claro, pero es por directorio, por lo tanto tú vas buscando temáticamente. Ya. Claro, pero también ha ido como mutando un poco incluso sus centros de investigación, ahí está como en una reformulación. Ya. ¿Qué otra, a ti, Dagmar, se te viene así como a la cabeza, aparte de los buscadores? Tú dices, estas webs sí fueron labrando camino, fueron abriendo camino. Bueno, la web antes era mucho más plana, ahora son mucho más dinámicas, mucho más amigables, más profundas. Y eso, en cierta medida, esa profundidad, independientemente, y ahí llegamos al tema de los dispositivos complementarios o los dispositivos que nosotros tenemos. Antes era muy limitado en temas de rapidez. Si consideramos que un equipo, un dispositivo computador, en el fondo es un cerebro en el cual tiene cierta autonomía de que se produce la comunicación entre diferentes tipos de memoria. Trabaja igual con cerebro este asunto de los computadores. Memoria flash, memoria dinámica, memoria volátil, justamente para ir abriendo y sacando. Eso ha permitido de que estos buscadores, esta web, permitan ser mucho más compleja, o sea, mucho más dinámica y mucho más compleja. Perdón. Dale. No, perdón, es que me acabo de acordar de un sitio web que la rompió aquí en Chile, que fue Fotolog. O sea, previo a... ¿Por qué? Porque Chile tiene récord de Fotolog. Es increíble. Chile se convierte cada cierto tiempo en trending topic
mundial en Twitter. Yo creo por el tamaño de Tiene mercado. la mayor cantidad de usuarios en Facebook. Sí. Claro, los blogs también. No, pero la Fotolog era una cosa incomprensible. Para mí era incomprensible porque además, yo no soy de la generación de Nicole, por supuesto, pero soy muy usuario de la web hace mucho tiempo, pero no tuve Fotolog. Y no creo que hubiese tenido. Bueno, lo habrás visto. Lo podríamos Sí, por supuesto. buscar ¿Sabes en de qué se trata? archive.org. Increíble. Sí. Pero Fotolog tuvo una vía útil más pequeña. Es como si hacemos la comparación entre al nivel de equipo qué pasó con los netbooks. El netbook empezó a morir cuando pasó a las tablets. Sí. Entonces pasamos de los notebooks a las tablets, entre medio se empezó a meter un netbook porque la gente a lo mejor demandaba tener un dispositivo, un elemento que sea mucho más liviano. Entonces ahí murió. Entonces Fotolog pasó algo similar. Pero puedo acotar algo de Fotolog. Fotolog, por lo menos en Chile, ahora que me estoy acordando, fue súper relevante para la revolución, para el movimiento estudiantil. La revolución, la Sí, primera, la del primera 2006. revolución pingüina se forma, Se formó ahí. se forma dentro de Fotolog, teniendo en cuenta que era un servicio donde uno podía postear solo una vez al día, Claro. porque si querías poner más fotos tenías que pagar, tener una cuenta premium, pero que era muy fácil doblegar el mensaje. Esa era la gracia que tenía Fotolog, porque tú podías comentar mucho, y quizás a lo mejor era porque era muy fácil la forma de... ya estábamos casi en una primera web 2.0 que era mucho más fácil. El inicio de la web Es el inicio de la web 2.0, 2.0 en el donde era año mucho más 2002, fácil 2003. entender y que cualquier persona sin trabajar un código pudiese postear imagen, video, sonido, texto. Coincide con los blogs también, Claro. con el inicio de los blogs. Luciano. Yo creo que hay dos tipos de sistemas que también marcaron un hito. Uno son las redes sociales, claramente, la aparición de Facebook y todas las otras versiones que son como de nicho, qué sé yo, BK en Europa, no sé, Orkut. en Brasil, Orkut. Que era de Google. que después la compró y la mató. Y por otro lado, los sistemas basados en transacción electrónica. Y acá voy con eso, tipo Amazon, eBay, pero también PayPal, que es un banco electrónico. WebPay. O sea, todo el sistema, todo lo que se puede montar gracias a un bendito botón de pago electrónico. O sea, y si nosotros no reconocemos que eso también es un quiebre en el desarrollo y en cómo nosotros estamos interactuando con el día a día, el poder pagar las cuentas por Internet, sería iluso. No sé si me explico. O sea, estamos hablando de un actuar dentro de la sociedad que quedó muy trastocado. Después, no trastocado, cambió mucho cuando nosotros ya podemos hacer todo tipo de transacciones en línea, incluso en términos de Chile Atiende. O sea, la página de Servicio de Impuesto Interno, que es un ejemplo, el desarrollo de la banca electrónica en Chile. O sea, no solamente aquí en Chile, sino que a nivel mundial. Son temas que claramente fueron marcando ¿Alguien podría hitos. explicarme por qué es un problema cultural solamente que en otros países no opera la banca como sí opera aquí en línea tan bien? Porque en otros países... Lo que pasa es que en nuestro país ha sido como el líder en desarrollo tecnológico, y eso es desde la década de los 80, con la digitalización de las primeras centrales telefónicas. Sí, Hoy en próximo- día, de aquí a final de año, por ejemplo, se proyecta a que vamos a tener un 98% de la zona habitable del país cubierta con telefonía celular, e incluso ahora con las nuevas políticas de gobierno de las zonas... se me olvidó el nombre, pero las zonas aisladas, ¿cierto? Incluso con la licitación de los 700 y los 1600, ¿cierto? Que tuvieron que, o sea, si quiero participar de la licitación tengo que cubrir zonas que económicamente no son tan rentables. Hay políticas públicas relacionadas con la infraestructura que han facilitado que la gente pueda tener la mano acceso. con las compañías, telefónicas. Exactamente. Esto Y eso no fomenta. resulta si es solamente de una de las partes. Aquí ha sido un Exactamente. trabajo O sea, tienes que tener venido acceso a elaborando por servicios. etapas, además. Ahora, en Chile siempre hemos sido medio plataforma de tecnologías nuevas, en general. Y me acordaste de que en este momento, a nivel tecnológico, hay 4 bancos que están trabajando, por ejemplo, la moneda digital, Bitcoin. Con Bitcoin. El Bitcoin, sí. Ya se está tratando de empezar a... O sea, cabe la posibilidad que una vez que saltemos algunas vallas de seguridad, del tema transaccional, podemos tener a lo mejor Bitcoin en este momento. De hecho, uno de los bancos Santander, otro es un banco alemán que está trabajando en parte financiera. ¿Qué cosa dirían ustedes que por el contrario más bien ha ido frenando el desarrollo o el devenir de la web? Digo desde el punto de vista de cómo debieran operar para efectos del usuario. Una de ellas, probablemente más no mencionada, aunque yo creo que la gran mayoría no necesariamente está familiarizada con lo que significa es la neutralidad de la red, por ejemplo. Si alguien quiere tomar esto y explicarlo un poquitito, pero que tiene que ver con un debate permanente además que se da.
Sí, el tema de la neutralidad de la red es un tema, bueno, hay una legislación al respecto, pero en cierta manera lo que se conversa a nivel de usuario o en los mismos estudios, en la universidad y en los grupos de debate internos, los think tanks, etcétera, son los costos de acceso a Internet. Ya los costos de acceso y en cierta manera un oligopolio del acceso. O sea, si queremos nosotros acceder a Internet como ciudadanos, personas naturales, a una red que sea, por ejemplo, operada, un proveedor de acceso a Internet que sea operado por no alguno de los principales grupos de telecomunicaciones, va a ser muy difícil encontrar, ¿ya? Pese a que existen, ¿ya? Entonces, en cierta manera, los costos de acceso van siendo bastante altos en relación con lo que hay en otros países. Y otro punto, es una opinión personal, y es que yo considero que Internet, el acceso a la red, no se ha considerado todavía como un bien público o algo de necesidad pública, así como hay fuentes de agua en las plazas, etcétera, o el derecho a poder hidratarse. Bueno, yo considero que también en las plazas debería haber un acceso público a la red garantizado en cierta manera y garantizado por el Estado, no digo por el gobierno ni nada, sino que por el Estado, para que puedan. Se ha avanzado en eso, se ha avanzado harto, o sea, hay toda una infraestructura de red inalámbrica, por ejemplo, que se ha puesto en casi todo Chile, y que hay proyectos que están abordando hasta Isla de Pascua y zonas aisladas también, para poner hotspots públicos y que pueda tener, creo que 25 usuarios concurrentes simultáneos con un ancho de banda garantizado, de manera totalmente gratuita. O sea, de alguna manera hemos ido avanzando como país para poder proveer ese servicio y ese acceso universal tan deseado en todos los convenios de antaño con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Pero retomando tu pregunta de la neutralidad de la red, yo creo que sí, efectivamente tenemos que seguir debatiendo hasta dónde llega la neutralidad de la red y hasta dónde llegan los beneficios que podría optar un usuario. O sea, muchas veces tenemos a gente que reclama, ¿por qué a mi compañía le están prohibiendo que me ofrezca conexión a Facebook gratis? Porque básicamente ese es el debate que se da, que si yo como proveedor de servicio te ofrezco el acceso a Facebook, a Twitter o alguna red social X gratis... Pronto ha comenzado una nueva investigación de la subsecretaría en estos días por el caso Pokémon Go. Exactamente, entonces, ¿hasta dónde llegan los beneficios de los usuarios y hasta dónde llega el no priorizar o favorecer algunas plataformas o nichos comerciales en desmedro de otros? Y eso es algo que hay que seguir debatiendo. Y claramente toda legislación es perfectible, así como también quizás habría que regular un poquito más a los operadores móviles virtuales en términos de las publicidades. Yo soy de la idea que si yo contrato servicio con un operador móvil virtual, ojalá yo pudiera saber ex ante cuál es el prestador de servicio que está por detrás, porque a lo mejor yo me quería arrancar de una compañía, contrato con otro operador móvil virtual y llegué al mismo. ¿Sí? Y solo por un tema de marketing yo pensé que me cambié. Entonces hay muchas cosas que claramente son perfectibles en términos de los derechos de los consumidores, de poder garantizar un acceso igual para todos, ¿cierto? Sin tener que controlar mucho los torrents y qué sé yo. Hay un tremendo debate en eso y que tenemos que seguir avanzando como país también. Sí, como país también tenemos la Agenda 2020, que ahí hay 5 pilares en los cuales establece cómo va a ir creciendo Internet. Y de hecho la ONU, hay que recordar que la ONU tiene ya plasmado el derecho del uso de Internet. O sea, hay una tendencia mundial de que la idea es poder extender Internet a todos los lugares. Sí. Tenemos que considerar que a lo mejor de cuántos somos aquí en el mundo, 7.500 millones de personas aproximadamente, la cantidad de gente que está acceso al mundo de Internet son alrededor de 2.000 millones de personas. Mucha gente. Sí, mucha gente que está alrededor de 2.000 millones de personas. Entonces, ya se está hablando de la Carta Fundamental de Derecho al Uso del Internet. Ya está más esa problemática. Y que en el fondo también desde la Agenda 2020 o la agenda que haga el gobierno de turno, que la agenda digital, que deje de ser un tema del gobierno, de un gobierno para que después venga otro, le haga borrón y vienen con otra idea completamente distinta. La agenda digital así como va, se puede convertir en análoga. Claro. O sea, es que cada 4 años... Cada 4 años se va cambiando, o sea, esto hay que ser súper consciente y hay que tener la noción de que esto es un tema
que de verdad es fundamental y va a seguir siendo cada vez más fundamental para todo, para todas las tomas de decisiones, en todos los ámbitos, en todos los sectores. Entonces, de verdad esto ya no debiese ser un tema, una agenda de un gobierno, sino que debiese ser un tema una política pública. transversal. Nos quedaron pendientes algunas otras cosas que probablemente van a dar para siguientes debates aquí en Vía Pública, entre ellos, que es también probablemente el más recurrente, el de los derechos y los copyright, a partir de ahora del compartir a través de la web películas, música, libros, documentos, en fin. Pero se nos va el tiempo, les quiero agradecer a los cuatro esta conversación a propósito de lo que se ha conmemorado esta semana, los 25 años de la web. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muy amable. Son las conversaciones y debates aquí en Vía Pública. Tú conoces a una persona extraordinaria, una persona